Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivancosa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte meditaciones todos los días. Para la gloria de Dios, papá nos tiene todavía aquí en el libro de Miqueas. Coge tu Biblia y coge cuadernos si eres de los que apuntan, porque yo apunto todo lo mío, ¿verdad? ¿Ves ahí? Coge tu Biblia, vamos a meditar en el libro de Miqueas. Hoy vamos a empezar el capítulo 3. El capítulo 3 es impresionante. Sabéis que Miqueas Dios lo usó para traer juicio a Israel, ¿verdad? A Israel, a Jacob, al reino del norte, reino del sur, o sea, impresionante. Miqueas estuvo también en el mismo tiempo que Isaías. Bien, vamos allá. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Meditamos, como te he dicho, Miqueas 3, del 1 al 4. Acusación sobre los dirigentes de Israel. ¿Ves lo que te he dicho? Mira, dice así. Dije, oídme ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Ahora pregunta, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Versículo 2. Vosotros que aborrecéis, escucha, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Dice, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Versículo 3. Que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo. Fuerte, el Señor está cabreado. Dice, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Fuerte. Versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová, no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. Por cuanto hicisteis malvadas obras. Por cuanto hicisteis malvadas obras, cuando clamaréis al Señor, Él no os responderá. Eso también nos pasará a nosotros, o sea, a ti y a mí, cuando empecemos a hacer cosas malas. Cuando empecemos a aborrecer al prójimo, porque vemos aquí que es que aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Cuando tú y yo empecemos a portarnos así, no te preocupes, que Dios no nos va a escuchar, nos va a quitar su presencia, y esto es lo peor que nos puede pasar. Mira, te voy a hacer una pequeña introducción desde del capítulo 3 completo. Mira, vamos a hablar de los príncipes de Jacob, porque el capítulo 3 habla de los príncipes de Jacob. El versículo del 1 al 12, mi querido amigo, este pasaje profetiza contra la crueldad de las casas de los gobernantes, ¿sabes? Profetiza contra la crueldad de las clases gobernantes, más que casas, clases gobernantes. Vas a verlo en el versículo 1 al 4, habla del engaño de los falsos profetas, ¿vale? Falsos profetas habla del engaño de los falsos profetas. Esto lo vas a ver del 5 al 7. Y la perversidad de los dirigentes, o sea, sacerdotes y los profetas apóstatas de Judá. Esto lo vas a ver del 9 al 12. Dios los juzgaría a todos ellos en su debida forma. Dios juzga a todo el mundo. Todos los que hacen mal, el Señor los juzga. Ahora vamos a ir a meditar cada versículo, ¿vale? El versículo 1, mira, esta escritura se dirige a los magistrados. La pregunta, ¿no pertenece a vosotros saber lo que es justo? Esto se refiere al hecho de que todos los hombres, ellos debieran saber y practicar lo que es justo y equitativo. El Señor nos ha puesto la ley en nuestros corazones. Tú y yo tenemos que saber lo que es bueno y malo, porque con el tiempo vamos sabiendo lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero aquí más se va dirigido a los magistrados, ¿vale? Mira, vamos a pasar a meditar el versículo 2. El versículo 2 declara que los magistrados odian la Biblia y aman sus propias leyes y caminos, y eran malos. Las leyes y los caminos de ellos eran malos caminos, malas leyes. ¿Qué pasa? Se habían apartado del camino de Dios, ¿vale? También habla de la enorme enorme opresión de los pobres. El cobro de tasas de intereses exorbitantes y del uso del soborno para
circunvenir la ley, etcétera, etcétera. Ellos, pues como te he dicho antes, se habían apartado del camino de Dios y ya aceptaban soborno, cobraban tasas e intereses exorbitantes, o sea, impresionante. También habla de ellos, de que ellos aborrecen lo bueno y aman el mal, ¿sabes? Mira, estos líderes habían abandonado las piadosas normas del pasado que las habían sustituido por sus códigos jurídicos. Ellos habían abandonado, como te he dicho, las leyes que había dejado Moisés. Moisés había dejado una ley a seguir, pero ellos lo habían abandonado y lo habían sustituido por sus propios códigos jurídicos. Amaban deliberadamente la maldad y la injusticia en su búsqueda de ganancia material. Mira, mi querido amigo, Dios llama a los creyentes a hacer lo opuesto. Dios no quiere que hagamos esto. Dios quiere que amemos la justicia y aborrezcamos lo malo. Por eso nos dice aquí en el libro de Amos 5:15, dice así, te lo voy a leer. Aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio, dice el Señor. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Judá. El Señor quiere que hagamos el bien, lo que es justo, no lo malo. También nos dice en el libro de Romanos 12:9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como has hecho esto, el Señor te ungió con óleo. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo aborrecemos la maldad y hacemos lo que es justo, el Señor nos unge, nos aumenta la fuerza, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 3. Dice así: coméis asimismo la carne de mi pueblo, fuerte. Aquí habla y describe la grave opresión y explotación de la gente común. Ya te suena de algo, ¿verdad? Siempre sufren los mismos, la gente común. El pueblo más pobre y los ricos políticos, pues más ricos todavía. Mira, la idea es que el pueblo es tratado como animales, como ganado u ovejas, etcétera, etcétera. Mira, cortados y despedazados como carne para la olla. O sea, es que se estaban pasando. Una vez que se desobedece la palabra de Dios, como en este caso, la crueldad llega a ser normal. Entonces, cuando tú y yo nos apartamos de la palabra de Dios, la crueldad, lo malo, pasa a ser normal. Vamos a pasar al versículo 4 para terminar. Dice: juicio sobre los príncipes de Israel. Y dice Miqueas aquí: sí, dice Miqueas aquí, no os responderá. Entonces, cuando ellos van a clamar, el Señor no los va a responder por su actitud. Mira, debido a la conducta mala y cruel de los dirigentes, Dios se negaría a oír sus oraciones y ellos tendrían un final desesperado. Mira, el pronombre vosotros se refiere a los magistrados otra vez. Y no os responderá es espantoso, ya que la única esperanza de socorro se ha cortado. El Señor era su única esperanza de socorro y les decía: por vuestra actitud no os voy a responder. Antes esconderá su rostro de vosotros en aquel tiempo. Esto se refiere al momento de la venida invasión de Asiria. Te invito a ir a verlo, esta meditación de este libro de Miqueas, que estamos aprendiendo muchísimo ahí, ¿verdad? Asiria los iba a atacar y el Señor no oiría sus oraciones. Y también habla del capítulo, te invito a ir a ver el capítulo 2, que hemos estado meditando, esta semana hemos estado meditando el capítulo 2, versículo 3, pero mira la última frase, de esto habla aquí. Mira, por cuanto hicisteis malvadas obras, quiere decir que los hombres no pueden hacer el mal y salir bien, no vale. Mira, la Biblia dice que no podemos servir a los señores, o estamos con uno o estamos con el otro. Dios es el bien y el diablo es el mal. Entonces no podemos mezclar. Cuando tú y yo hacemos esas cosas que hacían esa gente con tanta crueldad en el corazón, oprimiendo así al pobre y haciendo daño al prójimo,
pues el Señor no nos escucha, porque la palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores. Y si tú y yo estamos en pecado, Dios no nos oye, da igual cómo oramos o lo que sentimos, es que yo sentí, da igual. Si tú y yo practicamos el pecado, Dios no nos oye. Pero el Señor promete algo, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. Si tú y yo nos arrepentimos, ahí sí Dios empieza a oír. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. O sea, tenemos que humillarnos, reconocer nuestra condición y así Dios ya nos puede escuchar. Mi querido amigo, que Dios te bendiga muchísimo. Espero que esta meditación tú y yo aprendamos que no se puede ser cruel y esperar que Dios nos oiga. Cada vez que hacemos daño al prójimo, el Señor va retirando su presencia de nosotros. Si nos arrepentimos, todo vuelve a ser nuevo, el Señor se olvida de todo. Pero si no nos arrepentimos, nada. Pero otra cosa también te digo, cada vez que hacemos mal, las consecuencias están ahí. Nadie sirve al diablo y se queda impune sin pagar. Todos los que sirven al diablo con nuestra vida anterior, antes de conocer a Cristo, pagamos después, las consecuencias están ahí. El Señor nos quita, nos ayuda, nos libra, nos limpia de todo pecado, pero las consecuencias están ahí. Y estas consecuencias Dios nos ayuda a soportarlas. Saber que, bueno, yo hice mal, pues es verdad. Y ahora me toca vivir las consecuencias, pero el Señor no te va a desamparar si permanecemos en su camino. Un abrazo grande, mi querido amigo, y nos vemos mañana, si Dios quiere, ¿verdad? Si Cristo no viene esta noche, nos vemos mañana. Un abrazo grande. Hasta luego.